La casa del señor Grabs estaba al final de la avenida principal. Desde afuera, no parecía que hubiera nada extraño en ella. Todas las casas embrujadas en las películas de terror son ruinosas o están cubiertas de telarañas, pero la casa del señor Grabs era la típica casa de pueblo. La fachada era de color café pálido y había 3 pequeños gnomos de yeso acomodados aleatoriamente en el jardín de enfrente. Pudo haber sido la casa de cualquiera, pero la cultura local se la dedicaba al señor Grabs. En realidad, probablemente solo era una casa fea que nadie quería, pero esa no era la historia que nos contaban cuando éramos niños. Debió ser pasada de generación en generación, porque incluso mis padres sabían la historia del señor Grabs. Él era una leyenda de nuestro pequeño pueblo. A nadie le gustaba ir cerca de esa casa, y si golpeábamos la pelota demasiado cerca de la casa abandonada, solo la dejábamos ir. Ahora era de él. La casa estaba llena de balones, de pelotas de béisbol, de carritos y de muñecas. Esta es la historia del señor Grabs. Básicamente, hace 100 años, un montón de asesinos y secuestradores se mudaron a la ciudad. Todos vivían en la avenida principal, y por supuesto que a los ciudadanos no les gustó, y quemaron todas sus casas con ellos adentro. Pero algo no se quemó, la casa que pertenecía al señor Grabs. Él era el peor de todos. No solo secuestraba niños, sino que los asesinaba de formas repugnantes. La leyenda cuenta que el señor Grabs aún vivía ahí, acechando la propiedad y agarrando a cualquier niño que se aventurara demasiado cerca. Obviamente, era una historia tonta. No solo no tenía sentido, esa casa no fue construida hace 100 años. Además de que nunca ocurrió ninguna migración masiva de asesinos y secuestradores en esta ciudad. Pero era una buena manera para que nos pudiéramos asustar entre nosotros cuando éramos niños. Una vez hicimos que Ronald abriera la puerta de esa casa y entrara. Salió de inmediato llorando por el miedo y todos huimos. Crecí y dentro de poco tuve una familia propia. 3 niños, 2 chicos y una chica. Había escuchado a los niños murmurando acerca de la casa del señor Grabs para tratar de asustar a Amalia. Aparentemente, en las nuevas historias, el señor Grabs era un espíritu vengativo que tenía que asesinar a niños pequeños para mantenerse con vida. Regañé a los chicos por sus mentiras, pero Amalia no tenía miedo, siempre había sido una chica valiente. Amalia tenía 7 años cuando se unió a las niñas exploradoras. Amaba estar afuera y construir cosas con las demás chicas. Yo era su tutora, a pesar de que soy un hombre. Llevé a las chicas a viajes de campamento y les enseñé a construir casas de aves. De hecho, fue bastante divertido, ya que los chicos estaban más interesados en videojuegos que en explorar, así que era con Amalia con quien pasaba la mayor parte de mi tiempo. Pero las chicas exploradoras no solo eran diversión y juegos, también se trataba de galletas. No estaba muy emocionado por esto. Sabía que me tendría que convertir en un vendedor de galletas para mis compañeros de trabajo y familiares, pero acepté la realidad de la situación. Además, le enseñaría a Amalia acerca de negocios y contaduría, lo que supongo que son buenas habilidades que puede tener. Era nuestro primer día de ventas de galletas. Nos levantamos súper temprano, por decisión de ella, para que pudiéramos recorrer el vecindario antes de que las otras chicas lo hicieran. Sabía que íbamos a tener algunos vecinos enojados, pero ver a Amalia vestida con su pequeño trajecito hacía que todo estuviera bien. Es decir, ¿quién podría estar molesto con una pequeña niña de 7 años tan emocionada? Partimos de la casa a las 6 de la mañana. Traté de convencerla de que dejáramos dormir a los vecinos un poco más, pero estaba determinada. Ella era tan linda, un pequeño tractor lleno de energía. Me había dicho firmemente que debía quedarme en la acera. Ella tocaba las puertas y registraba las órdenes. Yo era su repuesto básicamente, y eso estaba bien por mi parte. Primero fuimos alrededor de nuestra calle. La mayoría de las personas no contestó. Yo le pude haber dicho eso. Los pocos que sí lo hicieron estaban o bastante animados y despiertos o extremadamente molestos, pero lo escondían muy bien. Conseguimos unas cuantas órdenes. Dentro de poco nos ramificamos a las calles vecinas. Maya lo estaba pasando bastante bien.
Cada vez que conseguía una orden, hacía un pequeño baile que casi me rompía el corazón. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando llegamos a la avenida principal. Yo ya estaba muy por encima de la edad en la que creía en el señor Grabs, pero mis pies cansados me estaban diciendo que me fuera a casa. Mali, creo que es hora de regresar, le dije. No, papi, necesito una orden más para llegar a las 100. Me dio un beso en la mejilla y me inyectó un poco más de energía. Tocamos muchas puertas, pero no conseguíamos ninguna respuesta. Malia caminó a la vieja casa de Ronald y pude ver a este asomándose por las cortinas de la ventana, pero luego desapareció. Recorrimos todo el camino hasta una calle cerrada. La única casa que quedaba era la del señor Grabs. Malia dio un paso al frente con confianza. La agarré del brazo por instinto. Ella me miró con una sonrisa. ¿No crees en el señor Grabs? ¿O sí, papi? Se rió de mí. Le sonreí gentilmente. No, es solo que ahí no vive nadie. Y ella respondió, ¿cómo lo sabes? Y me hizo su mejor imitación de profesora. Supongo que no lo sé. Me acerqué a ella para hacerle cosquillas, pero ella lo esquivó. Malia caminó hacia el jardín. Nunca había visto a nadie acercarse tanto a la casa, aparte de aquella vez cuando era niño. Mi infancia reptó por mi cuello, aunque lógicamente sabía que no había nadie ahí. Aún así se sentía incorrecto verla caminar hacia ese pórtico. Subió a saltos por los escalones, tocó la puerta sonoramente y se dio la vuelta para mostrarme una sonrisa. La puerta se abrió y un brazo largo y delgado salió de entre las sombras. Sujetó el hombro de Malia y la jaló hacia adentro de la casa. Luego, la puerta se cerró de golpe. Grité algo y corrí hacia la casa. Traté de evitar mis miedos. Alguien había agarrado a mi hija. Irrumpí por la puerta y llamé a Malia a gritos. Solo había silencio. No había nadie ahí. Pisoteé alrededor de la casa amenazadoramente. Acababa de ver a esa persona agarrarla, así que aún tenía que estar dentro de la casa. Pero revisé todo el lugar y estaba desolado. No había ningún mueble, no había nada, ni siquiera algo de polvo. Solo era el cascarón vacío de una casa. Me detuve en lo que debía haber sido la sala de estar. Frenéticamente llamé a la policía. ¿911? ¿Cuál es su...? Interrumpí. Alguien se llevó a mi hija. Señor, ¿en dónde está? Y yo respondí, estoy en la casa del señor. Estoy en la avenida principal, en la casa del fondo. Y la operadora respondió, señor, si esto es una broma, le tengo que decir. Y nuevamente le interrumpí. No es una broma, envían a alguien. Ella está en peligro. Escuché las sirenas a la distancia. Nuestro pueblo no es grande. La policía estaba ahí en unos minutos. Traté de llamar a mi esposa, pero debió haber apagado su teléfono. Me quedé sentado en los escalones de la entrada con incredulidad total. Algo se había llevado a Malia y no tenía idea de quién o qué había sido. La policía tomó mi declaración. Expliqué todo lo que había pasado. Me preguntaron si había estado bebiendo, lo cual obviamente no había estado haciendo. Me preguntaron si Malia quizá había escapado, y les grité que había visto a alguien que se la había llevado. Me trataron como si estuviera loco, y quizá así era como sonaba, pero aún podía ver ese brazo enfermizo delgado acercándose hacia mi bebé. Mientras estaba siendo interrogado, mi teléfono timbró. Era mi esposa. Respondí de inmediato con lágrimas. Su tono sonaba preocupado. Oye, cariño, cálmate. Dime lo que pasó. Y yo respondí, es Malia. Y ella me dijo, ¿qué hay con ella? Así que le expliqué, alguien se la llevó, alguien la agarró y ahora se ha ido. Estaba sollozando el teléfono y me odiaba por haberla perdido. Y sabía que ella me odiaría también, pero solo hizo una pausa un momento y me dijo, Malia está en casa conmigo. Me sorprendí y seguí escuchando. Malia está en casa conmigo. Llegó aquí hace unos minutos. Me dijo que ustedes dos se separaron o algo así y dice que te ha estado buscando por horas. Dejé caer el teléfono. Los policías me miraron como si le hubiera acabado de disparar a alguien. Esto no podía ser verdad.
Había pasado las últimas 3 horas con Malia. Busqué alrededor el portapapeles con las órdenes, pero me di cuenta de que Malia lo tenía cuando la agarraron. Me quedé de pie, indefenso. Mi esposa estaba gritando desde el otro lado de la línea, tratando de comprender qué era lo que estaba pasando. El policía me condujo a casa y no pronuncié ninguna palabra. Él fue quien levantó el teléfono para hablar con mi esposa y trató de interrogarme un poco más, pero no dije nada. Viajamos a la casa en silencio. Me bajé del auto y mi esposa estaba llorando en el pórtico. Malia se asomaba por detrás de ella, excepto que esa no era Malia. Me congelé. Mi esposa se apresuró hacia mí con los brazos extendidos, pero yo estaba observando a la cosa que pretendía ser mi hija. Inclinó su cabeza en mi dirección y luego levantó un solo dedo a la altura de sus labios y me gesticuló que me callara. Mi esposa me levantó con un brazo, pero yo estaba en otra parte, observando a la cosa que pretendía ser Malia, mientras se mordía su dedo y la sangre burbujeaba alrededor de sus dientes. Luego se dio la vuelta y entró a la casa. Mi esposa me preguntó, ¿qué está sucediendo? Y notaba que su rostro estaba lleno de miedo y de amor, y solo le respondí que no sabía. Mi esposa me llevó a la ducha y luego me recostó en la cama. Habíamos acordado que tuve algún tipo de crisis mental. Solo me quedé observando la pared, pensando en que nada tenía sentido, pero sabía con seguridad que mi hija no era la cosa que estaba riendo afuera de mi puerta. Me quedé en cama por 5 días y mi esposa trató de tentarme con mis comidas favoritas. Hizo todo lo que pudo para hacerme sentir seguro y apoyado, pero nada funcionó. Solo me quedaba viendo hacia el frente y no sentía que nada fuera real. Una vez me ofreció traer a los niños para que me alegraran. Le grité y le tiré una almohada. No podía soportar ver a esa burla vistiendo con la semejanza de Malia. Pobre de mi esposa. Sufrió a través de todo esto con tanta confusión como yo. En el 5.º día tuve una visita. Mi esposa tocó mi puerta suavemente. Entró preocupada. Cariño, sé que necesitas espacio en este momento, pero hay alguien que quiere verte. Dice que tiene unas palabras de consuelo para ti. Detrás de ella, una mujer caminó hacia mi habitación. Parpadeé al reconocerla. Era la mamá de Ronald. No la había visto en tantos años, pero recordaba su rostro y me sonrió con tristeza. Y las primeras palabras que dijo fueron: ¿te importa si me siento contigo? Lo consideré por un segundo. No era particularmente apegado a esta mujer. Solo la conocía como la mamá de mi amigo de la infancia. Rígidamente asentí para que se sentara. Los ojos de mi esposa se dispararon hacia nosotros dos y me preguntó, ¿debería quedarme? Pero inmediatamente le dije que no. La mujer se sentó al borde de mi cama y mi esposa salió un tanto confundida de la habitación y cerró la puerta sin hacer ruido. La mamá de Ronald dejó de sonreír el minuto en que la puerta se cerró. Me miró a los ojos fijamente. Su voz era como un lecho de clavos y me preguntó qué era lo que había pasado. Tosí y a pesar de que mi garganta se sentía como arena, sabía que necesitaba responderle. Malia tocó la puerta de esa casa y alguien la jaló hacia adentro. No sentí lágrimas esta vez, solo odio al rojo vivo. La mujer asintió y me preguntó, ¿y cómo explicas que tu hija esté en esta casa ahora mismo? Mi rostro se sintió como si estuviera hecho de piedra y le dije que esa no era mi hija. La mamá de Ronald acortó la distancia. Su cabeza estaba muy cerca de la mía y cuando me habló, su voz también irradiaba odio. Lo mismo le pasó a mi Ronnie después de que ustedes jugaran ese tonto juego. Aquella cosa volvió a casa, pero no era él. La mujer se enderezó y cuando terminó de hablar, la mujer se apartó. Aprendes a vivir con ello, aprendes a aceptar que tu hijo no volverá nunca. Todos te etiquetarán como loco si dices algo. Perderás a tus otros hijos y a tu esposa. Te recomiendo quedarte callado y solamente aparenta. Me levanté de la cama desesperadamente y le dije, pero Malia debe estar ahí afuera en alguna parte. Y ella respondió, ahora está con él. La mujer buscó en su bolsillo, sacó una nota y dijo, esto llegó el día del cumpleaños número 18 de Ronnie. Sujetó el papel firmemente y luego lo dejó caer en el suelo y se marchó sin decir otra palabra. Tomé el papel y mi cuerpo se sentía como si estuviera a punto de darse por vencido cuando leí,
Espero que disfrutes el reemplazo. He estado disfrutando de tu hijo intensamente. Qué mal que crezcan tan rápido.